Ahora, no voy a dejar de hablar de Trump porque, pues sí, Donald Trump reaparece en el escenario público, pero lo que resulta interesante en este momento ya no es si Donald Trump reapareció o no, reapareció con la oreja parchada y todo, sino que reaparece, ya acepta formalmente la candidatura republicana, ya él es. Bueno, pero el partido ya lo nomina formalmente, lo nombra hoy como su candidato, su candidato. De hecho, Donald Trump reaparece, insisto, pues en un evento público de los republicanos, ya, ¿no? Ahí está Donald Trump. Aquí está, de hecho, el video que les digo, ¿no? Donald Trump reaparece, ahí está, con la oreja parchada, todo esto, en este evento pues de los republicanos, donde lo nominan o donde lo eligen como tal como candidato a la presidencia de la República. Reaparece de sorpresa aparte, porque no estaba planeado que fuera, fue en la convención republicana y llega, digamos que el anuncio de esta noche es que anuncia quién va a ser su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Y su compañero de fórmula es un caso interesante. JD Vance. Es un caso interesante, muy interesante, debo decirlo, porque este caso de donde pasamos de un crítico de Donald Trump al heredero del movimiento de Make America Great Again. Les voy a poner un par de. ¿Quién es JD Vance? No, para empezar, ¿no? ¿Quién es este muchachón que va a terminar siendo el compañero de fórmula de Donald Trump rumbo a la presidencia de Estados Unidos? Va por la vicepresidencia. Agárrense porque eso va muy, muy interesante. JD Trump en 2016 criticó a Donald Trump a tal grado de decir que Donald Trump era el Hitler de Estados Unidos, o el Hitler de América, peor todavía. Nos metió en el costal. Que Donald Trump era el Hitler de América. Que Donald Trump, que si votabas por Donald Trump, eras un idiota por votar por Donald Trump. O sea, estamos hablando de una persona extremadamente crítica. Es como el caso de Sergio Mayer. Todavía peor. Todavía peor. Es como un Lili Telles, ¿no? Para que me entiendan, para hablar en su. Es como un Lili Telles. Entonces, él criticaba así, pero horrible, 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 horrible a Donald Trump. Y ahora sí dijo, quítate, que ahí te voy. Entonces, nominan, y él pues ya lo pone, JD Vance en este momento es senador por Ohio, que apenas fue electo, por cierto. O sea, lleva un año y cacho en el cargo como senador. Exacto, lleva casi 2 años como senador de Ohio. O sea, una cosa nada. O sea, tiene 39 años, más bien llegó al Senado el año pasado. Ni siquiera tiene dos. El año pasado llegó al Senado. Entonces, JD Vance llegó el año pasado al Senado, tiene 39 años y se entiende que la elección de Donald Trump es que sea pues una persona que aporte una energía fresca a la candidatura republicana, que le garantice al movimiento de Donald Trump el de Make America Great Again, famoso movimiento MAGA, que va a tener una continuidad. Digamos que Vance es el relevo generacional de Donald Trump. Vance, ¿quién es? Aparte de ser senador, reciente senador del Partido Republicano, Vance es un capitalista de riesgo en Silicon Valley, que se volvió más conocido por Hillbilly Elegy, un libro de memorias. Pronto se convirtió en uno de los principales defensores del expresidente en los pasillos del Congreso y en la televisión. Es muy fiel al ejemplo de Donald Trump, se opone con frecuencia a las prioridades del líder republicano en la Cámara y es un entusiasta defensor de Donald Trump que va más allá de los aliados. Está achacando el tiroteo a la retórica del presidente Joe Biden y su campaña, incluso cuando Trump y su equipo estaban haciendo un llamado a la unidad. Estamos hablando de una persona que es extremadamente conservador y todavía un poco más extremo, para entenderlo así, ¿no? Es un ideólogo ambicioso, disfruta muchísimo de los reflectores y además ha impulsado a ciertos donantes en nombre de Donald Trump. Entonces, básicamente es un millennial que le ha servido a Donald Trump para cooptar dinero y para impulsar su discurso conservador a un grado completamente extremo.
En el 2016 es cuando Vance adquirió renombre tras una publicación de Hillbilly Elegy, donde relata que él creció en la pobreza en Ohio y en Kentucky. O sea, es una persona que viene desde abajo en un partido republicano de extrema derecha, de conservadores brutales. Él coincide con el ascenso de Trump en que es un personaje que lo ha guiado, pero lo que no checa mucho eran las críticas que le hacía a Donald Trump en 2016. Hoy esas críticas quedan por completo atrás y obviamente el que nominaran o el que Vance fuera la persona que elige Donald Trump como su vicepresidente, pues decepcionó a bastantes personas que estaban en la lista, ¿no? Como para ser aspirantes, como el gobernador de Dakota del Norte o el propio senador Marco Rubio, ¿no? Que Marco Rubio, el gobernador, más bien senador de Florida, estaba como en esa lista de yo quiero ser el vicepresidente y Donald Trump le dijo que en él. Entonces, JD Vance es una persona que completamente republicana. Ha tenido eh, comentarios extremadamente desafortunados y aquí es donde lo comparo con Eduardo Verástegui, porque cuando se habla, por ejemplo, del tema del aborto, él dice que no es un aborto, sino que es un inconveniente, ¿no? Así. Más bien la violación, disculpen ustedes, que para las violaciones un abuso sexual es un inconveniente, ¿no? Entonces, un pequeño inconveniente, dice JD Vance. Obviamente está súper pro vida, súper pro familia, cristiano, etcétera. Incluso JD Vance, pues no tiene pena en decir que pues, no le importa si le dicen que es racista. Aquí les voy a poner un video de JD Vance cuando hacía campaña para ser senador de Ohio. Este es JD Vance, para que entiendan el nivel de derecha que maneja. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. This issue is personal. I nearly lost my mother to the poison coming across our border. No child should grow up an orphan. I'm JD Vance, and I approve this message because whatever they call us, we will put America first. Are you a racist? Do you hate Mexicans? Este es JD Vance, ¿no? Es como un Eduardo Verástegui, pero versión Estados Unidos, ¿no? Bastante polémico porque justamente este spot es el que utiliza para su campaña al Senado de Estados Unidos, sobre todo al Senado de Ohio, que esto fue el año pasado. Entonces, sí se le ha estado cuestionando muchísimo a JD Vance, sobre todo porque tiene este mensaje de ¿odias a los mexicanos? Perdón, pero ¿por qué nos odia este tipo? Es el mismo discurso que utilizó Donald Trump en la campaña del 2017. Es el mismo discurso, la campaña de los mexicanos son unos violadores que vienen a saquearnos. O sea, es exactamente el mismo discurso. Entonces, quiero solamente hacer un par de aclaraciones sobre el tema, porque obviamente la visión republicana de la política migratoria es que Joe Biden abrió las puertas de Estados Unidos de par en par. Y quiero recordarles que eso no es del todo cierto. Pese a que Joe Biden sí retiró el título 42 impuesto por Trump durante la pandemia del COVID-19 para limitar la entrada de extranjeros al país, el demócrata avanzó con medidas que agilizaban la entrada legal de migrantes, que sobre todo eran el tema de las visas de trabajo, pero al mismo tiempo que tenía esta versión para entrada legal, también endurecieron las penas para quienes ingresaban de manera irregular a Estados Unidos. Incluso en junio del 2024, las cifras de detenciones de migrantes en la frontera, aunque sí descendieron a su nivel más bajo del 2021 debido a estas medidas tomadas por la administración de Biden, y estos son datos de la Oficina de Aduanas, y pese a toda esta situación, pues estamos ante un escenario donde ya sabemos que los demócratas han deportado muchos más migrantes que los republicanos con Donald Trump. Estas son cifras, evidentemente, que las comparamos de la administración de Obama y la administración de Trump. Con Obama hubo muchas más deportaciones que con Donald Trump, muchas más, y en el discurso es completamente distinto. Entonces, sabemos que la intención de
de Donald Trump por meter a JD Vance como su vicepresidente es prácticamente la de fortalecer su movimiento para que tenga continuidad, o sea, para que cuando él termine sus 4 años tenga una continuidad. Podría ser JD Vance, no lo sabemos, pero en los hechos está muy verde JD Vance y como vicepresidente, pues en realidad eres el títere del presidente, tampoco es como que tengas así que digas, ay, mira, cuántas cosas voy a hacer hoy, ¿no? El vicepresidente, la figura del vicepresidente es más, vean a Kamala Harris. ¿Qué ha hecho Kamala Harris? Kamala Harris está como más en el... Es, exacto, el propio Biden fue vicepresidente. O sea, la figura del vicepresidente está más relegada a hacer lo que el presidente te diga, aunque podrías tener muchos otros cargos. Exactamente. Si eres como, estás como por si algo le pasa al presidente, esperando el turno en la silla y si el presidente no puede hacer algo, entonces te mandan a ti, ¿no? Básicamente. Lo que sí es cierto es que JD Vance se ve más conservador que Donald Trump. Para algunos especialistas, Vance tiene un perfil mucho más conservador que Donald Trump, aunque se conoce poco de él. O sea, si bien JD Vance es un perfil relativamente nuevo en la política de Estados Unidos, porque lo conocemos a partir del 2016, pero más fuerte hace un año, cuando se vuelve senador por Ohio. Fue elegido senador en el 2022 y desde entonces destacó como un firme defensor de la agenda de Donald Trump para devolverle la grandeza a Estados Unidos, lo que dice Make America Great Again, especialmente pues, en temas relacionados con el comercio, política exterior e inmigración. Ese es JD Vance. Entonces, habrá que ver qué es. Donald Trump no me preocupa como presidente. Sabemos que es una persona de berrinches. Cuando algo no quiere, empieza a imponer como ciertas amenazas hasta que logra lo que consigue. Y aquí depende de quién va a tener la capacidad de negociar mejor. ¿Quién va a ser el que negocie mejor? Entonces, le sale lo empresario que tiene Donald Trump y a las negociaciones lo que más le convenga. Lo que sí preocupa es qué tanto peso podrá tener un perfil como JD Vance o si eventualmente es la persona que menos daño le podría hacer a la figura de Donald Trump. Pensemos en un Donald Trump que es apasionado de los reflectores, le encanta el ser el centro de atención y ha tenido muchos republicanos que han querido cobrar muchísima notoriedad. Estuvo Marco Rubio, el propio gobernador de Florida también en su momento, el gobernador de Texas también, como que han querido cobrar mucha notoriedad. Y eso no es algo que le encante a Donald Trump. Entonces, por ejemplo, ¿qué es algo destacable que recuerdes del vicepresidente de Trump cuando fue presidente? Del que fue vicepresidente de Trump en sus primeros 4 años. ¿Qué te acuerdas de él? Ni siquiera se acuerda uno del nombre del que fue vicepresidente de Trump. Trump no le gusta que tengan más reflectores que él. A nadie, ninguno, ¿eh? Entonces, ¿qué es justamente lo que estamos viendo que pasa? Es, eligió al chavito que más le ha endulzado el oído en los medios de comunicación, pero que sí lo criticó en 2016, que casi nadie sabe nada de él, que apenas fue senador, o sea, que menos carrera política tiene, como para que se siente en una silla y no le sea ni un obstáculo ni una piedrita en el zapato a Donald Trump. Un perfil, al menos para Donald Trump, pero que es mucho más conservador que Donald Trump, como para calmar esa agenda de ultraderecha con alguien que podría manejar esa agenda. Es más o menos lo que estamos viendo, pero habrá que ver si no eventualmente sale el tiro por la culata en el caso de Donald Trump.